Hola, buenas noches. Muchas gracias por estar aquí presente. Como bien lo mencionaron, bueno, les voy a platicar un poco sobre las adaptaciones y la vulnerabilidad que tiene esta sierra, que es un bosque semiárido tropical forestal, ante el cambio ambiental global. Principalmente, ¿qué es lo que se espera ante las sequías prolongadas o sequías extremas en este contexto global, ¿no? Hay que tomar en cuenta que un cambio ambiental global está determinado por diferentes factores. Entre ellos entra el cambio climático, también la invasión de especies, entre otros factores más, ¿no? De manera global, me gustaría comenzar con esta diapositiva en donde podemos observar cómo se distribuyen geográficamente los bosques semiáridos. Principalmente en Norteamérica, los bosques semiáridos se distribuyen en lo que es al suroeste de los Estados Unidos hasta el centro y norte de México. Particularmente, estos sistemas semiáridos representan un factor muy importante, lo que es la sequía. Estos están gravemente contribuidas por la sequía, una sequía tan severa que puede estar predominado durante más de 8 meses en cuestión al año. Y estas sequías tienen un gradiente que van de norte a sur principalmente, y en el caso del sur subtropical, mediterráneo y norte, principalmente son inviernos y primaveras húmedas. Se dan estas estaciones climáticas, seguidos por ellos veranos secos, algunos veranos secos, y en la parte subtropical y en la parte de regiones tropicales semiáridas están influenciados por veranos húmedos e inviernos secos. Estos dos sistemas de regímenes climáticos están influenciados en la región central, se encuentran mezclados, y es por ello en donde podemos tener ambos gradientes de regímenes climáticos, como es el caso de las precipitaciones bimodales, veranos y inviernos con presencia de lluvias. Los modelos de escenarios futuros sobre el IPCC en el 2010 nos dan escenarios muy pocos alentadores en estos sistemas semiáridos, en donde nos mencionan que prácticamente vamos a tener inviernos mucho más cálidos, o lo que nos estaría indicando unos frentes fríos débiles, y también estas estaciones marcadamente más secas y largas que las actuales, e inclusive primaveras mucho más secas, y un posible desplazamiento de la máxima precipitación, que particularmente lo podemos observar en este periodo de 45 años y en los últimos 5 años hasta el 2010, en donde podemos observar que las precipitaciones se desplazan hacia el mes de septiembre, lo cual nos estaría indicando, si estos sistemas semiáridos presentan 8 meses de sequía aproximadamente, y todavía le agregamos un desplazamiento de un mes más, podríamos tener sequías hasta de 9 meses. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con estos ecosistemas, con estos sistemas forestales? ¿Cómo se van a ver afectados ante una disminución de la precipitación y sobre todo estaciones marcadamente más secas entre el fenómeno del cambio ambiental global? Entonces, hacia ese punto es donde dirijo mi presentación. Como bien lo mencioné, el agua es el principal factor limitante en estos sistemas. Y ante estos escenarios, cualquier sistema forestal se podría tambalear sobre la sostenibilidad y la productividad del bosque, ya que el agua, como es el principal factor que atribuye a la productividad del ecosistema y conlleva todo, entonces, ¿qué es lo que se espera en estos ecosistemas? Un déficit hídrico principalmente puede estar atribuido a lo que son las bajas precipitaciones, y también conlleva lo que son los suelos poco profundos. Al tener suelos poco profundos, por lo tanto, no se puede retener humedad, y en estas zonas es donde se encuentran las raíces que posteriormente utilizan esta agua. Entonces, también de este modo, hay una baja retención de agua. Principalmente, estos son los resultados de un déficit hídrico en estos sistemas. Ahora, ¿qué nos puede afectar esta baja disponibilidad en un ecosistema forestal? Principalmente estamos relacionados sobre la fotosíntesis y transpiración del bosque. También lo que es la interacción entre especies, ya que hay una relación muy fuerte cuando se están en coexistencia, por ejemplo, pinos y el encino.
y algunas características estructurales como lo que es la productividad y el follaje de sus hojas y por lo tanto también lo que son sus semillas. Entonces, por ejemplo, en esta imagen podemos ver en mi zona de estudio, que es un bosque tropical semiárido, vemos que particularmente es pura roca donde se encuentran establecidos este tipo de vegetación. Son suelos completamente someros y rocosos. Ante estas deficiencias hídricas, las plantas han tenido que optar por algunas estrategias de adaptación. Por ejemplo, en el caso de los encinos, han desarrollado raíces pivotantes en donde pueden explotar o utilizar el agua que se encuentra almacenada en el subsuelo, si es que hay suelo. La otra es en ambientes someros con presencia de roca. Por ejemplo, algunos pinos se asocian lo que son las ectomicorrizas. Las rocas volcánicas porosas pueden estar vinculadas entre estas ectomicorrizas y las raíces de los pinos para poder utilizar el agua que se encuentra almacenada en esta matriz rocosa. Son algunas de las estrategias de adaptación. E inclusive cuando hay escenarios mucho más secos, por ejemplo, desde 8 meses de sequía, las plantas pues prácticamente tendrían que empezar a reducir su productividad hasta llegar al punto de la mortandad o morir por completo. Pero algunos mecanismos que han optado estas plantas, por ejemplo, que son los pinos, minimizan lo que es el movimiento de agua a través de su columna. Me estoy refiriendo a lo que es raíz, tallo hasta las hojas. Hacen que haya una cavitación temporal o se interrumpe la columna de agua para no estar liberando el agua que se encuentra almacenada en su tallo y por lo tanto morir la especie. Entonces así es como pueden lograr llegar a un punto crítico, pero sin que la especie muera cuando hay sequías extremas. Y otros tipos de estrategias que hemos observado en este tipo de bosques semiáridos es la redistribución hidráulica, que por ejemplo cuando tenemos un ambiente muy cercano en la parte superficial y tenemos algo de agua en la parte subterránea, me estoy refiriendo no más allá de 1 metro, pues prácticamente la planta utiliza esta agua y mediante un gradiente, lo que es un gradiente bastante fuerte de potenciales de agua, a través de la noche, cuando hay un cierre parcial del estoma, utiliza el agua, lo levanta, lo deposita en la parte superficial y al otro día la planta, a través de sus raíces finas que se encuentran en esta superficie, utiliza esa agua para disponerla y seguir relacionando o hacer intercambio de energía, como es la transpiración y la fotosíntesis. Y obviamente si hay una especie que se encuentra ahí muy cercana a esta especie que puede levantar el agua que se encuentra subterránea, pues prácticamente la puede utilizar también. Y ese es un tipo de redistribución en donde en estos sistemas semiáridos las plantas han tenido que optar por estas estrategias de adaptación para poder seguirse manteniendo activas en estas sequías extremas. En el caso particular de mi estudio, bueno, los voy a ubicar en lo que es, está al poniente de la ciudad de San Luis Potosí. Bueno, esta es la Sierra de San Miguelito, la ubicamos al oriente del estado de San Luis Potosí, como dirían los potosinos, en la patita del perro. Ahí es donde se encuentra la Sierra de San Miguelito, este bosque tropical, y podemos observar en esta imagen que es un sistema montañoso altamente erosionado, un sistema bastante erosionado, en donde la mancha urbana ha ido creciendo estos últimos años, ejerciendo una fuerte presión hacia este sistema. Principalmente las especies que se distribuyen en este sistema pues son de origen semiárido. Tenemos de lo que es los pastizales y sotales en las partes bajas, y en las partes más altas es el bosque de pino y encino, que se encuentran en asociación mixta o simplemente en rodales puros como pinos y encinos. En este caso yo estoy estudiando cuál es la vulnerabilidad de estas dos especies cuando se encuentran en asociación mixta y cuando están como rodales monoespecíficos ante los escenarios de sequías extremas, y obviamente también por actividades antropogénicas que también conlleva el cambio ambiental global. Algo sumamente importante que les estuve mencionando al inicio son los suelos someros en estos sistemas semiáridos. Podemos observar en esta imagen, este es el complejo volcánico de la Sierra San Miguelito.
Tocando un poquito sobre la geocronología volcánica, hace 27 millones de años hubo una erupción tan fuerte en este sistema que se originó la Sierra de San Miguelito. Prácticamente son rocas volcánicas, como podemos observar en esta imagen. La roca está expuesta y las plantas, estos árboles, por ejemplo, podemos ver que están bastante fellitos, igual muy delgados, han tenido que adaptarse a estas limitantes de poco suelo y prácticamente suelos rocosos para poder seguir y estar estables en estas condiciones. Bueno, posteriormente, como 7 millones de años, hubo una segunda erupción volcánica en donde se originaron un montón de fallas y fracturas hacia una misma dirección. Sin embargo, este mismo fracturamiento originado en la Sierra de San Miguelito también se originó hacia lo que es a la mancha urbana. Pero posteriormente, 2 millones de años después, hubo otra tercera erupción en donde hubo unos procesos geotermales que sellaron todo el fracturamiento que se encuentra alrededor. Entonces prácticamente el agua, cuando llueve, el agua se mueve a través de las fracturas en la parte interna, pero no tienen zona de descarga. Es por ello que la capital potosina no recibe agua de la Sierra de San Miguelito, no es considerada como zona de recarga. Aquí es donde empieza la problemática. Si bien la Sierra de San Miguelito no puede ser utilizada como productividad forestal, por ejemplo, para aprovechar su madera para construcción de muebles o alguna otra relación a ello, ni tampoco puede ser considerada como zona de recarga. Entonces, ¿cuál es el papel fundamental? Sin embargo, las autoridades no lo ven de este modo, de que puede haber otro tipo de servicio ambiental, por ejemplo, lo que sería prácticamente la captura de carbono y regulación del clima para la capital potosina. Entonces aquí es donde la Sierra San Miguelito está presentando una alta demanda para poderse construir zonas principalmente lo que son casas y residenciales. Por lo mismo de que ellos no ven, si tenemos en la capital potosina una limitante de agua y la Sierra de San Miguelito no se atribuye el agua ni tampoco madera, entonces ¿cuál es su principal contribución para los capitalinos? Prácticamente la Sierra de San Miguelito está influenciada por estos dos regímenes climáticos, en donde tenemos presencias de precipitaciones tanto en verano como en invierno. Sin embargo, en los últimos 3 años y medio, sin contar el presente, la Sierra de San Miguelito, por ser un bosque tropical semiárido, tuvo una sequía bastante fuerte, en donde podemos observar, por ejemplo, incluso la precipitación promedio anual histórica en la Sierra de San Miguelito está por abajo de los 400 milímetros. ¿Cómo es posible que un bosque pueda permanecer a estas condiciones tan bajas de precipitación? Parte de ello son las estrategias de adaptación hacia estas condiciones, pero en los últimos 3 años y medio, inclusive no se llegaban hasta los 250 milímetros anuales. Entonces, ante estos escenarios, el mismo gobierno tuvo que optar para vías de escape, realizar 16 pozos cerca de lo que es toda la Sierra San Miguelito, por la influencia del acuífero profundo. Fueron pozos más allá de 1600 metros para poder sacar el agua y para poder subsistir en estos 3 años y medio. Entonces fue una sequía bastante fuerte que nos pegó a los potosinos, principalmente en la capital, ante esta sequía de 3 años y medio. Y lo podemos, por ejemplo, ver en esta imagen, en donde podemos observar que desde el año 2010, de por sí son eventos de precipitación bastante bajos, pero tenemos espacios en donde los eventos de precipitación prácticamente fueron nulos, ¿no? Muy bajos para la permanencia de un bosque. Entonces la pregunta es, ¿cómo le hacen estas especies para sobrevivir a estas condiciones? Son especies leñosas que necesitan bastante agua. Por ejemplo, los pinos piñoneros particularmente están en las regiones climáticas en donde hay más allá de 850 milímetros. Entonces ahora por abajo de los 400 milímetros, ¿cómo le hacen las especies para sobrevivir? ¿Y qué es lo que espera si todavía le acentuamos lo que son estas primaveras secas y los veranos no tan húmedos? ¿Qué es lo que conlleva a ello? Aparte de esta sequía tan severa
que estuvo durante estos 3 años y medio, la Sierra de San Miguelito sufre una fuerte presión antropogénica, desde lo que es el ganado o cambio de uso de suelo, también lo de que es el aprovechamiento de leña para autoabasto, dirigido principalmente hacia el encino, y en los últimos 3 años ha habido incendios originados obviamente por actividades antropogénicas. En una asociación en la cual pertenezco, que es el grupo de la Sierra de San Miguelito, tenemos una fuerte presión hacia los tomadores de decisiones. Desde el año 2005 contemplamos un polígono para que fuera considerado como una área natural protegida. 4 años después, la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, igual nos remueve el polígono y nos entrega este polígono con 45,000 hectáreas y que todavía son consideradas como un área prioritaria para su conservación. Todavía no está declarada como un área natural protegida. En este caso, nosotros hemos estado peleando lo que es esta zona, donde muy curiosamente es la que se encuentra atrás de la mancha urbana, que es la que quieren para crecerla para todos los fraccionamientos y zonas residenciales. Y todavía más curioso es en este punto donde han estado los incendios forestales, ¿no? Así que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, pero obviamente pues es con algún fin. Donde las autoridades, no sé si no han estado muy conscientes de ellos, la ley 125, dentro de la misma la ley de equilibrio ecológico, menciona que cuando un área, un bosque, es dañado con origen antropogénico o un desastre natural, debe ser considerado como zona protegida hasta que se recupere. Esto conlleva a más de 20 años si es que las estrategias de resiliencia del bosque son favorables. Entonces nosotros, con esa idea de que igual están ocurriendo estos 3 incendios, pues hemos metido un poco de presión en donde cerremos este polígono que corresponde un poco más a 10,000 hectáreas. Entonces, este es uno de los panoramas que está sufriendo lo que es este bosque semiárido tropical. Para poder responder preguntas de investigación sobre cómo estas plantas utilizan el agua, cómo logran adaptarse a estos regímenes tan escasos de precipitación, hemos diseñado unos métodos geohidrológicos en donde prácticamente nos hemos enfocado a la utilización de herramientas ecofisiológicas, técnicas de exploración geofísica y también lo que son herramientas de hidrología isotópica para poder observar cómo este sistema se encuentra vulnerable y cuáles son las posibles adaptaciones hasta el cambio climático, ¿no? En este punto de la hidrología isotópica nos hemos puesto particularmente como quien diría, a perseguir lo que son los eventos de precipitación, todos los fenómenos naturales de origen atmosférico que llegan a la zona de estudio, pues hemos estado registrando la captura, el agua capturando agua para poder para poder observar la existencia y la procedencia de estos fenómenos atmosféricos, si provienen del Pacífico, del Golfo, son frentes fríos, cómo la planta la reserva, cómo la utiliza, cómo la deposita. Entonces todo un contexto desde el punto hidrológico. Desde la herramienta de la ecofisiología, por ejemplo, podemos observar en esta imagen cómo las especies, que es particularmente el estado hídrico del bosque, cómo han estado respondiendo a estas sequías. Por ejemplo, vemos aquí en la parte de abajo, en el periodo del 2010 al 2011, tuvimos un evento de sequía extrema, particularmente cuando hay sequías, prácticamente pues el estado hídrico de la planta tiende a disminuir. Sin embargo, llegaron a un periodo en donde posteriormente no hubo ningún evento de precipitación y el estado hídrico de las plantas, de estos pinos y encinos, comenzaron a recuperarse. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿De dónde tienen el agua estas plantas? Si no tenemos suelo, prácticamente es una roca volcánica, y estas rocas volcánicas, como les dije, están selladas sus fracturas, particularmente no almacenan agua. Entonces, ¿qué es lo que hace esta especie para mantenerse? ¿Cuáles son estas estrategias? Y esto mismo lo pudimos observar a la hora de
también de estar relacionando lo que son las transpiraciones y las eficiencias de uso de agua. Durante este mismo periodo pudimos observar que la planta comenzó a transpirar. Si la planta está transpirando, por lo tanto está utilizando agua, porque se libera el agua. En un punto donde antes de los eventos de precipitación del mes de agosto y septiembre, la planta igualó lo que fue su transpiración muy cercana que cuando hay 85 milímetros de lluvia. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde tienen el agua a este bosque? ¿Cómo la está suministrando? ¿Cómo le hacen para escapar a las sequías extremas? Utilizando lo que son las técnicas geofísicas, por ejemplo, en este transecto podemos observar lo que es un perfil. Hagan de cuenta que hacemos un corte. Bueno, es una técnica, ¿no? Porque en sí no se hace un corte en lo que es en el suelo, sino que a través de equipos geofísicos nos permiten, como quien dice, realizar una radiografía para no estar perturbando el sistema. Repasamos a los equipos y a través de un perfil podemos observar cómo se está distribuyendo el suelo, y prácticamente aquí vemos, ¿no?, que es prácticamente roca fresca, tenemos alguna roca intemperizada, pero no más allá de 25 centímetros tenemos suelo, solamente es muy poco suelo. Todo lo demás es roca fracturada con algunas pequeñas bolsas de suelo en donde posiblemente ahí se pudiera almacenar el agua. Entonces, ¿cómo le hacen los árboles para poderse mantenerse en pie en estos 25 centímetros, ¿no? Es otra de las preguntas de tipos de estrategias. Y particularmente de dónde obtienen el agua durante esta estación seca. Utilizando esas mismas técnicas, pero cambiando la frecuencia de las antenas, por ejemplo, a la hora de realizar lo que es un transecto, pudimos observar lo siguiente, ¿no? Bueno, aquí podemos observar que es prácticamente roca. Esta es simplemente lo que le llamamos hojarasca o mantillo, ¿no? Lo que son roca, las raíces y particularmente roca. A la hora de pasarle con el equipo, podemos observar cómo la planta distribuye sus raíces para poderse anclar en la roca y posteriormente distribuir sus raíces por abajo de la roca hasta llegar en las zonas donde se puede obtener un poco de agua en la capa mátrica de la roca. Entonces, donde es muy posible, la planta, cuando hay eventos de precipitaciones en excedentes, se almacena en esa sección y puede utilizarlo durante los siguientes años cuando tenemos sequías extremas. Obviamente la planta regula la utilización del agua. Por ejemplo, aquí lo podemos observar un poco más a zoom, en donde tenemos estas rocas que le llamamos costras o planchas, y el árbol prácticamente lo que hace es anclarse, porque no tenemos nada de suelo. Entonces se anclan en la roca para posteriormente distribuir sus raíces por abajo de esta roca, y posteriormente cuando hay eventos de precipitación, pues el agua que se alcanza a minar, la planta la comienza a utilizarla gradualmente para poder seguir permaneciendo activa durante los periodos de sequía. Con estas mismas técnicas ya pulidas, una vez las imágenes, por ejemplo, estos son los radargramas de estas mismas técnicas geofísicas, cada una de estas hipérbolas a la hora de pasar por el equipo, por ejemplo, en un transecto de 4 metros, donde se encuentran nuestras especies de interés, cada una de las hipérbolas nos indican particularmente lo que es el diámetro de las raíces. Por ejemplo, si tenemos la respuesta entre la hipérbola, que es positivo y negativo, la distancia existente que hay, nos indica la presencia del diámetro de una raíz. Obviamente, para poderlo dibujar en esta zona se necesita hacer la calibración. Igualmente, aquí observamos cómo se encuentra la roca volcánica, el muy poco suelo, y cómo se distribuyen las raíces de las diferentes especies en los diferentes perfiles. Por ejemplo, para el caso del pino piñonero, las raíces más finas son distribuidas en la superficie. ¿Qué nos indica esto? Principalmente son raíces finas, ¿no? Que cuando hay eventos, ellos solamente utilizan los eventos de precipitación del verano, porque es cuando son los eventos más frecuentes en los bosques tropicales semiáridos. Entonces hay eventos de lluvia, las raíces finas son las que conducen el agua y posteriormente pues la bombean hasta la planta. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos eventos de precipitación tan frecuentes? A diferencia del quercus, que son estos encinos, las raíces más finas las distribuyen al ras de la roca. Por ejemplo, inclusive las encontramos en algunas de las fisuras. Las flechitas nos indican
las raíces con las que calibramos el modelo, pero por ejemplo los encontramos en algunas fisuras. Esto nos indica que la especie lo que hace, el encino, es distribuirse a través de la fractura, y si hubo eventos de precipitación pasada, el agua, como es más difícil evaporarse a través de la roca, entonces lo que hace es utiliza el agua temporalmente cuando hay eventos de sequía. Y aquí ocurre algo sumamente más, mucho más sustancial para un bosque mixto. Por ejemplo, en un bosque mixto tenemos la distribución de raíces finas y raíces gruesas es completamente heterogéneo, ¿no? Tenemos raíces finas al ras de la roca, en fracturas, en la superficie, pero esto nos indica porque está en la presencia de estas dos especies. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este sistema? Pues particularmente estaría relacionado con la utilización de estos recursos del agua en lo que es cuando hay una relación mixta. Y estas mismas imágenes nos demuestran, haciendo lo que son estos transectos, lo que son céntricos, por ejemplo, en forma circular, con estos mismos equipos geofísicos, podemos observar cómo, siguiendo una misma raíz, cómo se van distribuyendo las raíces en las partes bajas de la roca. Por ejemplo, esto nos indica la costra de la roca y cómo sus raíces finas están distribuidas acá en la sección interna. Y esto es un mecanismo de escape a las sequías extremas para poder almacenar el agua que se encuentra en la superficie, la depositan y posteriormente en las sequías intensas la utilizan gradualmente para poder sobrevivir. Y estas mismas imágenes también, que son geofísicas, con otro tipo de sistema, con otro tipo de equipo, que son tomografías de resistividad eléctrica, podemos observar, la coloración nos indica en este sentido mayor contenido de humedad en los diferentes periodos, cuando inicia a final de la temporal de lluvia y al final de la temporal seca, pues prácticamente nos indicaría una estación seca en los diferentes tipos de bosque, de pino, de encino y en bosques mixtos. Y podemos observar cómo va cambiando la humedad, pero principalmente en la parte superficial, siendo particularmente donde se mantiene mucho mayor la humedad en los encinos, porque son los encinos quien pueden estar graduando la utilización del agua a través de sus raíces finas en el fracturamiento. Y obviamente cuando se encuentran en asociación mixta, el pino se encuentra beneficiado de esa disponibilidad de agua. A través de las líneas meteóricas nosotros hemos podido también responder lo que son estas preguntas de investigación. Bueno, ya a través de técnicas geofísicas observamos que sí, las raíces más finas, el encino las distribuye a través de la fractura, donde muy posiblemente el agua se almacena. A través de una línea meteórica global, que es la relación de los isótopos del hidrógeno y el oxígeno 18, podemos observar cómo a la hora de estar muestreando las especies, por ejemplo, aquí podemos ver que los árboles son bastante delgados, por lo mismo de que no hay casi lluvia, pero son bastante longevos, son más de 133 años, en donde les extraemos virutas de crecimiento, les extraemos el agua mediante unos equipos de destilación criogénica, posteriormente le arrojamos los valores obtenidos en la línea meteórica global, en donde podemos observar, por ejemplo, los círculos en blanco, que son precipitaciones del Pacífico, en donde tenemos eventos de frentes fríos, y a la hora de arrojar nuestros datos obtenidos, podemos observar que particularmente los encinos, que son en cuadro, ellos utilizan el agua que viaja a través de estos manantiales, que son los manantiales que están drenando la fractura de la roca, a diferencia del pino cuando están en rodales puros, que solamente dependen de los eventos de lluvia del Pacífico. Entonces, ¿qué nos están indicando estos sistemas? Bueno, ante este resumen sobre lo que pasa en la Sierra San Miguelito con el efecto del cambio ambiental global, muy posiblemente tenemos los siguientes escenarios. Cuando tenemos en asociación mixta, tenemos nuestra roca fracturada, algunas fisuras con agua, el encino particularmente, que es el que tiene raíces más profundas que pudimos observar en lo que son estas técnicas geofísicas. Lo que pasa es de que el encino bombea el agua de la roca fracturada y mediante un gradiente tan seco que hay en la superficie, la deposita en la superficie para el siguiente día utilizarlo. Y si el pino se encuentra cercano, que es cuando está en asociación mixta,
prácticamente se ve beneficiado de esta interacción del agua que la planta logró bombear, y esto lo hemos observado a la hora de sacar virutas de crecimiento y extraerles el agua. Hemos observado que procede del agua subterránea, de que se encuentran las fracturas. La otra, el siguiente escenario, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Cuando tenemos un rodal monoespecífico de puro encino, pues prácticamente el encino nomás bombea el agua, no necesariamente la distribuye en su superficie, y por lo tanto, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos estas sequías? Pues prácticamente estamos teniendo una mortandad en los rodales puros de pinos embroides. Entonces la pregunta es, y también dejar un poco de conciencia ante el cambio ambiental global y los escenarios del IPCC, ¿qué está pasando con los pinos embroides? ¿Qué va a pasar con la Sierra de San Miguelito, con estos bosques semiáridos, en donde dependen la coexistencia del uno de otro para poder sobrevivir y tener este éxito reproductivo como especie? Si bien a la hora de estar extrayendo la madera está dirigido hacia el encino, y el encino es el que levanta el agua o utiliza el agua que se encuentra en la fractura, que posteriormente es utilizada por el pino, entonces ¿qué está pasando si estamos extrayendo el encino, en donde la asociación mixta está relacionada entre ambas especies? Entonces prácticamente es lo que quiero dejar como contexto, ¿no? Si bien la Sierra de San Miguelito no nos proporciona zona de recarga ni productos maderables para construcción, pero sí tienen una fuerte implicación a lo que son los servicios ecosistémicos, como lo que es la captura de carbono, ya que la sierra que se encuentra más cercana a lo que es la mancha urbana, y obviamente también a la regulación del clima. Entonces, solamente para dejar un poco los posibles escenarios que tendríamos ante estas especies si siguen aumentando lo que es el cambio ambiental global y los diferentes escenarios. Y pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Consideraste medir la precipitación por neblina? La precipitación por neblina, sí. Sí, tenemos lo que son las redes de neblina, y hemos visto que prácticamente solamente se permanece en lo que son, como es muy poca la cantidad de agua en este sistema semiárido, tanto la neblina y el rocío que es depositada en la capa superficial no llega a los 5 centímetros, pero obviamente están en la poca capa de suelo, la que se humedece, y al siguiente día es evaporada, y lo hemos podido observar con lo que son extrayendo muestras de suelo y obviamente también capturando la neblina para ver si hay una relación en la toma de agua de la planta y la cantidad de agua que se logra condensar a través de la neblina. Sí, la toma de agua por evapotranspiración. Ajá, sí, aunque nosotros en un principio, cuando vimos que se recuperaba el sistema, creíamos precisamente que el rocío o la neblina tenía una fuerte demanda de hidratación del agua hacia la planta, porque igual en estos sistemas semiáridos se tiene contemplado que algunas especies pueden tomar el agua a través de los estomas, ¿no? O a través de la hoja. Sin embargo, a la hora de también hacer estudios de anatomía que estamos haciendo en estas especies y también trabajando un poco con ecofisiología, la cavidad estomática está rodeada por esto, lo que son esta zona de los vellos que rodean la cavidad estomática, y prácticamente son hidrofóbicos, no dejan que el agua pueda llegar a entrar. Sin embargo, esta misma hidrofobicidad hace también que el agua que se encuentra en la hoja también sea muy difícil de salir, ¿no? Por estas mismas condiciones de los sistemas semiáridos y sequías extremas. Sí, porque bueno, en mediciones que hemos realizado, se abren los estomas cuando la temperatura llega a ser de 0 grados centígrados y absorben agua. Entonces, lo hemos visto en bosques de Yamel, en bosques de coníferas. Pensaría que si lograras hacer eso, podrías explicar y complementar los resultados que tienes, que son muy interesantes, para poder explicar por qué o cómo sobreviven estos árboles en esas condiciones. Ok, muchas gracias. Igual, ahorita, bueno, con lo que me está comentando, pues se me ocurre, si nosotros trabajamos con isotopía hidrológica, prácticamente la neblina tiene una firma particular. Es igual cuando llega a la temperatura cero y posiblemente se abriera el estómago,
en este caso, cuando nosotros lo tomamos, igual no ocurrió, pues posiblemente la firma isotópica tendría que estar permanecida en la hoja y en la parte del tallo. Igual sería cuestión de hacer cortes y poder hacer la calibración para ver de que sí pudiera estar ocurriendo en este tipo de sistema. Y la otra es evaluar la hidrofobicidad en los suelos. Exactamente, sí, eso también eso sí nos falta. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? ¿Tú? No. Ah. Bueno, pues gracias, maestro Ulises Rodríguez. Muchas gracias a Aquí ustedes. también su constancia y bueno, te invitamos. Gracias.